Bueno, hoy vamos a hacer nuestra última sesión sobre lo que haces hoy importa, y no voy a recapitular para ahorrar un poquito de tiempo comparado con otros domingos. Hoy voy a entrar un poquito en materia. Estamos simplemente por decir y crear una introducción, que estamos haciendo una comparativa de lo que es un creyente con un discípulo. Decíamos así a grosso modo que de alguna manera es fácil creer. Uno dice, sí, yo puedo creer en Dios, ¿vale? Creer en Dios es algo valioso, pero nosotros estamos dándonos cuenta a la medida que vamos estudiando esto, que Jesús no vino a buscar creyentes, sino a hacer discípulos. Ya había una gran diferencia entre un creyente y un discípulo, ¿cierto? Y todos hemos visto cada una de estas características que nos muestran cuál es la esencia de alguien que dice, Señor, yo estoy en la lista, o quiero estar en la lista, no de los que solo creen en ti, sino de los que realmente lo dejan todo para seguirte. Y un discípulo, que es lo que está buscando el Señor Jesús, tiene una serie de características. Hoy vamos a entrar en la octava. Creo que esta no la hemos enseñado, pero por alguna razón, si la hubiéramos enseñado no pasa nada, la recordamos hoy, pero creo que no. Y es la comparativa respecto a la palabra, porque un creyente lee la palabra, mientras que un discípulo enseña y comparte la palabra. Te lo voy a repetir esta mañana. Un creyente lee la palabra, lee la Biblia. A veces lee la Biblia, incluso a veces ni la lee, pero podemos decir lee la Biblia de cuando en cuando. Pero a diferencia de un discípulo no solamente la lee, sino que él la aprende, se alimenta de ella y como consecuencia la enseña, la comparte. Y ¿cómo no podíamos usar el versículo de Mateo 28:20, que es la gran comisión, importantísimo respecto a esto? Y dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces hay algo que entiende el discípulo, a diferencia del creyente, y es que el Señor le da la palabra para que él crezca. Ahora, si puede repetir conmigo esta palabra, crecer. El Señor nos da alimento y nos da palabra, ¿para qué? Para crecer, para crecer. Entonces, ¿qué pasa con el creyente que realmente solo lee y realmente no dispone su corazón para alimentarse de la palabra? Pues que no crece. Entonces su fe se queda pequeñita y es muy frágil. Fácilmente puede ser movido, sacudido, puede volver atrás, puede dejar de creer en Dios según las circunstancias o lo que le esté pasando en la vida. El discípulo que cada día lee su Biblia y se alimenta de ella, tiene una experiencia profunda de conocer a Dios, al Dios de la Biblia, y sabe exactamente quién es. Por eso es tan importante experimentar a través de la palabra de Dios un conocimiento profundo acerca de quién es realmente Dios. La gente tiene 1000 opiniones respecto a Dios, pero solamente hay una opinión verdadera, y es la que nos dice la palabra de Dios. Nosotros podemos tener muchas opiniones respecto a Jesucristo, pero la Biblia es muy clara en decirnos quién es Jesucristo. Nosotros podemos creer que estamos en un punto de la vida, pero la Biblia realmente nos revela quiénes somos y dónde estamos y cómo estamos, cuál es nuestro estado. O sea que es muy importante alimentarnos de la palabra para que eso traiga crecimiento a nuestras vidas. Un discípulo siente la necesidad de alimentarse a diario para crecer. Yo lo he visto en este nuevo tiempo que hemos creado este proyecto que se llama Escudriñando las Escrituras, y he visto en los audios que me envían las personas, todos los días meditamos en un pasaje no demasiado grande, todos los días les envío una meditación para que ellos lean, pero ellos entendieron desde el principio, los que están apuntados, que escudriñando las Escrituras no es leer la Biblia rápido y leer la meditación que envió el pastor y hacer una oración y marcharte a trabajar. Porque si haces eso, entonces estás otra vez en el modelo de quien lee la Biblia, pero no quien la escudriña a fondo.
Entonces, el que escudriña es porque dice: yo necesito alimentarme y comer, aprender a recoger mi propio maná, mi propio alimento espiritual. Yo no puedo depender de otras personas. Y yo los he animado mucho. De hecho, ahora hago meditaciones un poquito más largas, y a veces de ciertos tópicos que me parecen más significativos. Pero traté en el principio de que, aunque hubiera una meditación que os sirviera, realmente esa meditación no fuera como la respuesta para entender el pasaje, sino que cada uno se esforzara en estudiar para entender realmente, escudriñar y encontrar todos los significados, y que en la medida que lo hiciera empezara a descubrir un montón de cosas. Y por eso ellos me envían cada fin de semana un audio diciéndome todo lo que, o todo no, porque les he pedido solo 5 cosas de las que han aprendido en la semana. Y cuando me envían los audios dicen cosas increíbles. Yo he escuchado a algunos que digo: están listos para pararse aquí en el púlpito, porque qué revelaciones que da el Señor. Y yo me di cuenta en esto y recordé una vez más: Dios habla hoy, Dios habla ahora, Dios está hablando, pero Dios está buscando gente que esté atenta para escuchar. Y por eso hay una diferencia entre el creyente y el discípulo. El creyente tiene más dificultad en afinar su oído para escuchar a Dios, y como no se alimenta de la palabra, trata de escuchar a Dios en las circunstancias de la vida, lo cual no es que esté mal, pero no es el fundamento más vital en el cual debería pararse para escuchar a Dios. El fundamento, el lugar correcto es la palabra de Dios. Amén. Amén. Mira al que esté al lado y dígale: amén. Amén. Y recuérdale, el pastor tiene un versículo que le encanta, que dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Díselo. Bueno, ahora, cuando nos alimentamos de la palabra, como tú me estás prestando tu atención, cuando uno se alimenta de la palabra pasa algo increíble, y es que Dios va a usar esa palabra de la que tú te has alimentado para darle de comer a otros. Es ahí donde entra la gran diferencia del discípulo. No come solamente para él, es como una mamá con un bebé. Come, pero come por los dos, ¿no? Pero entiéndeme lo que quiero decir, ¿no? Porque algunos de nosotros comemos por dos, pero no, pero eso es otra cosa. Yo quiero lo que quiero decir es que nos alimentamos lo suficiente como para poder tener para darle a otros. A mí, yo tenía miles de inquietudes cuando empecé en el cristianismo, y tenía miles de preguntas, y yo encontré pastores que me respondieron algunas, líderes que me ayudaron con algunas preguntas, pero luego me dijeron: no, pero tienes que ir a tu Biblia. Pero es que yo no sé buscar. Bueno, existe una cosa que se llama concordancia. Usa la concordancia y eso te va a ayudar. Es como una especie de, ¿cómo se diríamos? De diccionario que te ayuda a encontrar las palabras. Entonces, si tú quieres pensar en el temor, pues buscas la palabra temor y ahí encuentras todos los versículos. Ponte a estudiar. Es hora de que tú comas la palabra. Pero eso me lo dijeron desde que tenía 2 y 3 meses de cristiano. No me lo dijeron después de 10 años de cristiano. Y entonces empecé a entender y busqué: pero mi Biblia es de las baratas, no tiene concordancia. Pues te toca ahorrar, cómprate una concordancia, o cómprate una Biblia con concordancia. Así que mi segunda o mi tercera Biblia ya era una Biblia con concordancia. Bueno, para los que sabemos de concordancias bíblicas de las buenas, pues la mía era de juguete, esas que tienen como 10 páginas de la Biblia extra. Pero cuando uno ve una concordancia de verdad, es un libro así gordo que no. Entonces dice: bueno, pero yo me defendía con mis 10 páginas, y empecé a entender que tenía que escudriñar y alimentarme. Y cada vez que me preguntaban cosas, como nos dice el apóstol Pedro, tenemos que saber presentar defensa de aquello en lo que hemos creído. A veces me preguntaban cosas difíciles mis compañeros del instituto, porque yo estaba en el último año de bachillerato, y cuando iba al colegio yo le hablaba a la gente del Señor, y cuando le estaba hablando del Señor me hacían preguntas difíciles y yo no sabía responder esas preguntas. Y qué fácil es quedarse en la ignorancia y decir: no, pues es que yo no sé, eso no es para mí, eso hay gente que sabe más que yo. No, yo empecé a decir: yo no sé esto. Entonces yo empecé a escribir las preguntas. Todo lo que me preguntaban lo escribía. Y entonces luego llegaba a la iglesia y decía: ¿alguien me puede decir la respuesta a esto? ¿Alguien de ustedes que sabe más que yo me puede decir?
Entonces me empezaban a mostrar, mira, en este versículo, en este otro versículo, creemos esto es así. Te das cuenta que el tema de la palabra no es solamente como algo que esperas recibir solo el día domingo, sino algo que intencionalmente quieres buscar, quieres investigar. A mí no solo lo que me dijeran, yo tenía preguntas en mi cabeza. Yo llegué al cristianismo y tenía 1000 dudas, 1000 preguntas. Mi esposa era igual. Yo me acuerdo que ella llegó y de las primeras preguntas, ya que había estado en la metafísica y en cosas de esas, llegó a preguntar sobre la reencarnación y todo eso. Y nosotros los cristianos lo que nos gusta decir, reprendo a eso en el nombre de Jesús, eso es malo. Pero no sabemos dar una respuesta. ¿Por qué no sabemos dar una respuesta? Porque nunca hemos crecido en la palabra, nunca hemos crecido en el conocimiento y no tenemos que darle a otros. En cambio, cuando tú creces, porque nadie amanece o crece ya o nace siendo sabido, ¿verdad? Vamos creciendo en el conocimiento. Yo por eso os digo, iba leyendo, iba investigando, iba preguntando. Me decían, es que esto ya no te lo puedo enseñar, ya tienes que comprar tal libro, porque hay que leerse un libro entero. Y yo entendí que la literatura cristiana, esto no es publicidad para la librería, es porque los cristianos tenemos que leer nuestra Biblia para empezar, pero luego otros libros de apoyo que nos ayudan realmente para luego poder ser útiles a otras personas. Y empecé a comprar libros porque estos libros me ayudaban a entender mejor doctrinas cristianas y cosas que creemos que no sabía, pero luego ya cuando supe, ya podía hablar del Señor. Y vi que muchas bocas se cerraron. Cuando al principio me decían cosas que yo no sabía qué responder, luego cuando yo ya les decía una respuesta que era coherente, lógica, realmente Jesús es la verdad, así que no me da miedo hablar de la verdad, no me da miedo confrontar la verdad, porque la verdad es la que puede hacer libre a una persona, y solo Jesús puede hacer libre a una persona, porque Él es la verdad. Así que crecemos, ¿para qué? Para enseñar y para compartir también a otros. Por eso Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Primero, id y haced discípulos, y luego ¿qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces el Señor no solo mandó a Diego Escalera a enseñarles que guarden todas las cosas. El Señor no solamente mandó a Mariela y a Alejandra y a Karina, y los que enseñan los cursos aquí en la iglesia, y no sé si se me escapa alguien, no solo los mandó a ellos a enseñar y que ellos entonces enseñándoles que guarden todas las cosas, sino que la orden del Señor Jesús es para todos y cada uno de nosotros, por lo menos los que queremos ser discípulos. Entonces ya no hay excusa. Yo no sé, si no sé cuál es la respuesta, voy a investigar, voy a aprender y voy a preguntar, para que mañana cuando alguien te pregunte sobre algo, te pida que des justificación de tu fe, te puedas decir algo. Otra cosa es que la gente diga, no me interesa, no puedo creer, no quiero creer. Bueno, pero yo ya te he dicho lo que tenía que decirte. Es tan importante poder aprender la palabra, no solo en conocimiento, sino en haberla comido en los momentos de la vida. Y estoy invirtiendo más tiempo en este punto porque es importante haber comido la palabra en los momentos de la vida donde hemos pasado dificultades y pruebas, haber aprendido lo que Dios quería decirnos en su palabra respecto a la forma en la que uno como cristiano debe enfrentar esa experiencia de la vida, no solo por vivencias. Hay que cuidarse mucho porque está muy bien las vivencias que el Señor me enseñó en medio de la prueba, de mis lágrimas tal cosa y sentí tal cosa, pero al final sí, deja una huella en el corazón. Pero si eso ha pasado a través de un filtro que es la palabra de Dios, el aprendizaje es el doble, el triple, el cuádruple de lo que pude haber aprendido solo por la vivencia. No sé si todos me entendéis lo que trato de compartir en esta mañana. Entonces es tan importante cuando aprendemos de la palabra cómo gestionar ese momento de la vida para que luego cuando nos encontremos con una persona que esté en una realidad de la vida similar, no solo le contemos nuestra historia, sino que también podamos contarle la palabra. También podamos decirle, pero ¿sabes que la Biblia te dice esto? ¿Sabes por qué le dices que la Biblia dice eso? Porque cuando tú dices eso, le estás diciendo Dios dice, Dios te está diciendo.
Ya no soy yo soy un ser humano, me puedo equivocar, pero Dios que te ama te dice esto. Y cuando Dios te habla es genial, es maravilloso, porque entonces puedes tener una palabra segura, muy cierta de que estás tranquilo. Eso es así. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? Dios. No me lo dijo fulano de tal otra persona, me lo dijo Dios. Y esa es la certeza que tenemos de la palabra. Entonces tenemos que crecer para enseñar y compartir la palabra. Entonces los discípulos que están en este lugar dicen: sí, yo aquí me comprometo, Señor. Levanto mi mano para decir: yo voy a ser uno de esos que va a crecer en la palabra, porque el mundo necesita la voz de Dios. Nosotros necesitamos la voz de Dios. En lo que estés viviendo hoy, tal vez la palabra hoy, primero tienes que comerla antes de poder dársela a nadie. Y tal vez hoy estás viviendo un momento difícil y Dios te está hablando, porque en ese momento difícil Dios te está diciendo: ven a mí, búscame, escudriña. Cuando yo no sabía algo, tenía una situación difícil, iba y me metía sobre eso. ¿Qué habla la Biblia del dolor? Yo siento ahora mucho dolor, me siento solo. ¿Qué dice la Biblia de la soledad? Estoy sintiendo como una tendencia a la depresión. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debo vivir frente a la depresión? ¿Quiénes enfrentaron la depresión en la Biblia? ¿Cómo lo hicieron? Y yo decidí empezar a aprender un nuevo lenguaje, no el que tenía mis emociones, sino el que venía de Dios. ¿Entiendes la diferencia? Va a cambiar mucho, mucho tu vida, mucho tu vida. Te encontrarás siendo una persona diferente. Eres el mismo, la misma, pero ahora reaccionas y enfrentas todo distinto, porque la palabra nos transforma, ¿verdad? No estoy diciendo nada, que ahora mismo no estoy citando todos los versículos, pero los que sabemos muchos versículos respecto a la palabra, sabemos que la palabra básicamente nos limpia, la palabra nos santifica, la palabra escudriña y revela lo que hay en el alma y en el espíritu, ¿verdad? Las coyunturas, los tuétanos, vosotros sabéis esos versículos. La palabra de Dios revela el corazón, la palabra de Dios hace un montón de cosas que no pueden hacer solo los consejos de alguien. Bueno, genial, esto es el octavo punto. Noveno, la diferencia entre un discípulo y un creyente. El creyente espera que oren por él, mientras que el discípulo ora por los demás. El creyente espera que oren por él, mientras que el discípulo ora por los demás. Yo te he dicho más de una vez en estas sesiones de este tema que es evidente que todos queremos y necesitamos recibir, ¿verdad? Es evidente que todos necesitamos que oren por nosotros. Yo necesito que oréis por mí todo el tiempo, pero no es que eso esté mal. Lo que está mal es cuando decimos que nos quedamos en esa primera fase, donde siempre somos dependientes, donde siempre estamos esperando recibir sobre nosotros. Y entonces ese es un problema muy grave del creyente. A mí me preocupa mucho este sistema de una iglesia que mantiene vivo ese nivel de creyente y no genera un reto, un desafío a los hijos de Dios para que entiendan que tienen que creer por sí mismos, que tienen que orar por sí mismos, que tienen que no solamente tener fe suficiente para orar por sus problemas, sino que tienen que crecer al siguiente nivel, donde tienes fe para orar por los de otras personas. Cuando tienes fe suficiente para orar por los enfermos, cuando tienes fe suficiente para creer que aunque tú no estás con los que tienen familia fuera de España, aunque tú no estés con ellos, tu oración desde aquí puede cambiar la realidad de lo que está pasando allá. Y empiezas a entender que la oración tiene más poder cuando dejas de centrarte en ti mismo y empiezas a orar y a creer por el tema de la intercesión. Y aquí estamos hablando de niveles superiores, porque yo creo que la oración tiene varios niveles. La oración más primaria es cuando yo oro a Dios por mis necesidades personales. Está en el Padre Nuestro, es correcta. Dame, Señor, el pan de cada día. Pero verdad que en la oración del Padre Nuestro hay muchas más secciones dentro del modelo de oración que Jesús nos enseñó. Y dentro de esas muchas cosas, Él nos habla de que venga su reino, que así como nosotros perdonamos a los demás, así también Dios nos perdone. O sea,
que nosotros al perdonar liberamos los cielos sobre nosotros para ser escuchados por Dios, y cuando no perdonamos tenemos como el cielo encapotado y nuestras oraciones tienen estorbo. Hay muchas cosas que podemos decir respecto a oración. Esta enseñanza no es concretamente sobre oración, pero lo que sí es cierto es que uno cuando es creyente, fíjate cómo hay esa tendencia de yo voy a la iglesia para que me den, yo voy a la iglesia para que me den la palabra. En cambio ahora como discípulo vas a salir y vas a decir, yo voy a salir de la iglesia a alimentarme de la palabra. Tú no vienes a la iglesia a que oren por ti, tú vienes a la iglesia a recibir de Dios y a orar a Dios y a orar por otros y a recibir de Dios fuerza para orar por otros. Yo sé que Dios tiene que hacer una obra, porque cuando Dios trabaja en el corazón, Dios va haciendo una obra de restauración, de levantar una vida, de cambiar un corazón, y cuando eso va ocurriendo, esa persona está lista para orar por los demás. Dice Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren cómo dice este versículo que confesemos nuestras ofensas unos a otros, lo que significa la interacción de unos con otros, y la segunda parte, orad unos por otros. O sea que habla de que oramos por los demás, por los demás. ¿Sabes que la Biblia dice que tenemos que orar por todas nuestras autoridades? O sea, continuamente oramos por el rey de España, así seas monárquico o no, me da igual. Mientras sea la autoridad, debes orar por el rey de España. Oras por el presidente de la república, aunque no estés de acuerdo con él, aunque no te parezcan sus políticas, aunque no seas del PSOE, da igual. Nosotros tenemos que orar para pedir que Dios intervenga por encima de esa persona y obre en esa persona, no solamente para que la bendiga y la proteja, sino para que Dios opere en la forma en la que esa persona percibe la vida y gestiona el lugar de autoridad que Dios le ha entregado. Oras por todos los políticos, oras por el alcalde de Alicante, por la gente que dirige toda nuestra región, nuestra zona, ¿verdad? Que eso es una manera de intervenir espiritualmente sobre las cosas que están alrededor. Mira, no hay peor cosa que creyentes que no crean que hay poder en la oración. Yo creo que esa es una de las cosas que más frena a Dios, cuando uno como creyente dice, ¿para qué oro si el mundo va a seguir siendo igual? Evidentemente esa persona cuando ora no pasa nada, siente que lo que tiene en su bolsillo es un revólver sin balas, ¿vale? En cambio el creyente que tiene fe y comprende la oración es como si tuviera una de esas que hacen unos agujeros así, y sabe que con una oración bien hecha puede hacer algo tremendo. Por eso el diablo frena mucho la oración de la iglesia, la convicción de orar, nos hace sentir poca cosa. ¿Y qué es más cómodo? Venir el domingo y esperar a ver si en algún momento hacen un llamado de oración para yo pasar y que oren por mí. Y yo también paso en los llamados de oración para que oren por mí, porque yo también necesito. Por supuesto que sí, yo no te estoy diciendo que eso está mal. Lo que está mal es cuando siempre todo en la oración en tu vida depende de terceras personas y no depende de ti. Pero más allá, el verdadero discípulo no solamente tiene su propia vida de oración, sino que ora y está conectado con el corazón de Dios para orar por las cosas que a Dios le importan. Esto es muy importante lo que te estoy diciendo ahora, y es cuando entras en el nivel de intercesión. En la intercesión ya empiezas a orar por otros porque disciernes el corazón de Dios. Sabes lo que Dios siente por la tierra de Alicante, sabes lo que Dios siente por España, sabes lo que Dios siente por las naciones de la tierra, sabes el dolor que Dios siente por la degeneración de nuestra juventud, la corrupción que hay, el lavado de cerebro que están tratando de meternos en la cabeza con la ideología de género. Y te duele que nuestra sociedad esté cada día más destruida por los suelos. Te duele. Entonces decides hacer algo y lo haces en oración primero. Orar por los demás. La Biblia dice que debes orar por tus pastores.
Eso incluye también a tus líderes, a los que te ministran la palabra. Si tú asistes a un curso de la iglesia, ora por los maestros de las clases de los niños que le enseñan a tus hijos. Óralos, bendice, no creas que ellos no están bajo ataque porque toman la decisión de enseñar la palabra. Ora por nuestros líderes de jóvenes. Ora por ellos todos los días. Le doy gracias a Dios por esto que está haciendo ahora y que está moviendo entre los padres y las madres para orar por sus hijos. Y está muy bien porque hay un deseo espiritual donde vamos a cambiar la realidad de nuestros hijos a través de esa oración. Pero igual lo podemos hacer en todas las demás cosas. ¿Entiendes? Yo quiero que salgas de aquí entendiendo que si quieres realmente ser un discípulo, primero vas a volver a la palabra y segundo vas a volver a la oración. Ya no vas a verte más como un creyente damnificado, pobrecito, que escasamente tiene fuerzas para venir y sentarse el domingo aquí, sino que te vas a ver como un hombre, una mujer de Dios que va a ver al enemigo cómo trata de hundirte y te levantas y vas y peleas esa batalla y dices: no, Señor, Dios me ha dado poder a mí, victoria a mí, y además la declaro sobre mi vida y la declaro también y oras por tu casa, oras por otras personas. No ores solo por tu familia, ora por tu familia, por supuesto, toda tu familia, pero no ores solo por tu familia. Aún te quedas en el umbral, hay más. ¿Cómo saber por qué orar? Pues te invito a leer la Biblia. Ahí te vas a encontrar las respuestas de por qué cosas debes orar. Montones de cosas. Oh, gracias, Señor. La 10ª cosa, la diferencia entre un creyente y un discípulo está en la responsabilidad. Mientras que un creyente espera que le asignen tareas, un discípulo está listo para asumir responsabilidades. Mira la diferencia: un creyente espera que le asignen tareas, mientras que un discípulo está listo para asumir su responsabilidad. Te voy a explicar en otras palabras lo que esto significa. Mientras que un creyente está diciendo: yo quiero servir a Dios, cuando quieran que me llamen y me digan qué es lo que hay que hacer, y yo voy. Si hace falta, cuenten conmigo, pero que me llamen, que me informen. Y eso, la verdad es que el tiempo nos ha demostrado y nos ha dado la razón de que cuando alguien dice eso, en el fondo no quiere realmente asumir sus responsabilidades. Y esto lo voy a ligar con el punto que da después, que es servir. Porque dice: sí, a mí que me llamen. Entonces cuando lo llamamos y le decimos: te necesitamos mañana. Uy, es que justo mañana no puedo. Eso me ha pasado siempre. Conmigo cuenta siempre. ¿Vale? Entonces te quiero toda la semana. No, eso así no puedo. Yo puedo a otro nivel. De una vez al año no hace daño. De cuando en cuando cuenten conmigo. Si hay que hacer algo, venga, yo lo hago. Pero es que la vida de la iglesia no es así. Es como si tú le dijeras a los de tu casa, con los que vives todos los días: bueno, familia, cuenten conmigo una vez al año. No sirve, ¿verdad? Porque con la familia necesitamos todos jugar nuestro papel todos los días. Hay días que no queremos hacerlo, no nos apetece fregar los cacharros, no nos apetece cocinar, no nos apetece limpiar, no nos apetece lavar la ropa, no nos apetece sacar al perro, no nos apetece tirar la basura, no nos apetece hacer lo que haya que hacer, pero hay que hacerlo, ¿o no? Se nos cae la casa encima, ¿no? Si no hacemos algo. Y en la casa de Dios es exactamente lo mismo, porque entendemos que la responsabilidad es para otros. Cuando tú piensas que la responsabilidad espiritual en la casa de Dios es de otros, entonces estás diciendo: soy un creyente. Así de simple. Cuando tú dices la responsabilidad, eso no es mi responsabilidad, eso es responsabilidad de otros, estás diciendo básicamente: yo estoy en el sillón de creyente y me quiero quedar ahí. Yo no quiero que me pidan nada. Cuando uno es discípulo, no solamente está dispuesto a servir, sino que uno entiende cuál es su responsabilidad y está buscando la oportunidad. Estás buscando las oportunidades. Y más allá, no estoy hablando solo de tus oportunidades aquí, dentro de las actividades y programas y ministerios de la iglesia. Estás buscando cualquier oportunidad que Dios te dé en la vida para asumir la responsabilidad que Dios quiere para ti.
Y si esa responsabilidad es en tu trabajo, porque hay gente que cuando hay más trabajo, no, si no me pagan más, en vez de tener la actitud de discípulo, decir, pero ¿será que el Señor quiere que ocupe ese rol? Escuchaba un testimonio de nuestro pastor, uno de nuestros pastores, el pastor Luis Beltrán, el otro día en una meditación de las que colgó en internet. Él usualmente las pone, y el pastor Luis decía, cuando él no era pastor, él estaba trabajando en una empresa de informática importante, prestigiosa, y ellos eran desarrolladores en los lenguajes de programación de aquella generación. Entiendan que él es pastor hace muchos años, o sea que estaba en esa empresa cuando éramos muy jovencitos. Y él estaba allí en la empresa y él era un programador más, que los dos estudiamos informática, fuimos compañeros de la universidad. Y entonces él era un programador más dentro de su empresa, y él cuenta en su historia que llegó un momento donde apareció algo que no existía en el mercado, que se llamaba Windows. Porque algunos creen que desde siempre ha existido Windows, desde la prehistoria ya tenían ordenadores y tenían Windows, porque Windows está en todos lados. Entonces él dice, todos aprendieron a trabajar sobre el sistema, otros sistemas operativos que habían en aquel tiempo, pero el sistema de Windows no existía. Y entonces dijo el jefe, dijo, bueno, necesito a alguien que esté dispuesto a aprender el lenguaje de todo lo que tiene que ver con Windows para desarrollar aplicaciones, y estoy buscando voluntarios. Estaba en el equipo allí de todos los desarrolladores y nadie quiso, solamente mi amigo el pastor Luis dijo, yo me apunto, y todos se le burlaron. Dijeron, tío, ese Windows no va para ningún lado. El lenguaje C++, que era el que se usaba en aquel tiempo, el C++ era el lenguaje por excelencia de programación, y todo se hacía en C++, y el que sabía de algo era el que sabía de eso, y los demás eran unos pringados. Entonces él era experto en C++, pero dijo, yo me arriesgo a esto otro, y todos le dijeron, no, tú vas a perder tu tiempo. Eso se le burlaron. Él se metió a estudiar, hermano. Él cuando llegó a su casa dice, yo no sé qué hice, ¿por qué abrí la boca? ¿Por qué me puse a decir eso? Porque iban a desarrollar un programa para nuevas compañías. No solo a aprender, era que se iban a comprometer a hacer un programa en Windows para empresas, y lo tenía que desarrollar él solo, ya no un equipo, él solo. Y él se metió, y él cuenta la historia, ¿no? Día y noche ahí, está esforzándote, haciendo todo. Al final lo aprendió, desarrolló el programa, trajeron a la empresa que iba a comprar eso, le presentan el programa, espectacular, les encantó el programa, quedaron enamorados. Y bueno, la historia no queda allí, sino que pasado un poco de tiempo el mundo cambió y ahora todo dependía de Windows. Entonces dijo el director que él tenía en aquel momento, dijo, bueno, necesito ahora un nuevo jefe que gestione todo lo que tiene que ver con Windows. ¿A quién creen que nombraron? Al que no retrocedió, al que vio la oportunidad en medio de un momento de responsabilidad, que fue Luis. Y Luis vio la oportunidad y dijo, aunque eso sea incómodo, aunque no sea lo más fácil, si eso es lo que Dios quiere, me meto ahí, y se metió. Y luego Dios lo puso en lo alto. Todos sus compañeros ahora le servían, trabajaban para él. Todos los que se rieron de él y le hicieron la mofa, ahora eran, por decirlo de alguna manera, sus empleados, dependían de él. Y Dios lo honró por su acto. ¿Qué cosas hace Dios cuando hay responsabilidades que tienes que asumir en la casa de Dios, pero también fuera de ella? Entiéndelo, en la casa de Dios no esperes solamente a que digan qué hay que hacer, sino que conoce tu iglesia, evalúa qué necesidades hay, ofrécete para cubrir esas necesidades, y si ves cosas que la iglesia debe ser y todavía no es, ofrécete para decir, yo veo, pastor, que deberíamos hacer tal cosa y todavía no la estamos haciendo, ¿quieres que yo la haga? En cambio, yo he encontrado carencia de esto, carencia de gente que quiera asumir su responsabilidad. Un discípulo asume sus responsabilidades con todo el sacrificio. Ese lugar es muy sacrificado. Ese es el señor que está allá sentado, que no me está mirando. Ese lugar de coordinar la logística es muy sacrificado. Yo honro a Flavia todos los años que a ella ha llevado todo esto. Ella es una gigante para mí en la fe en estas cosas. Germán está empezando y ya está sintiendo los dolores de parto de lo que es
2 meses, un mes de hacer esto. Imagínate. Hay tantas cosas. La cafetería es un lugar de muchísimo trabajo. Y nosotros solamente solo compramos, comemos y nos vamos. No todo el trabajo, porque no es hacer la cafetería un domingo, sino una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, un año, 2 años, 3 años. ¿Quién tiene el temple para decir, este es mi lugar, y si es mi lugar, yo pago el precio que tengo que pagar? Esa es responsabilidad. Dice 1 de Pedro 2:19 en la Nueva Versión Internacional: porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios me soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Él habla allí del sentido de responsabilidad. Cuando uno está embebido de Dios, uno tiene sentido de responsabilidad. Y saben que por eso a mí me gusta asumir responsabilidades. Yo te animo a que no seas, y te lo digo en amor, no seas cobarde. Asume las responsabilidades que realmente Dios tiene para ti en la vida, en la familia y en la iglesia. En la iglesia, te lo repito, en la iglesia. Necesitas asumir las responsabilidades que Dios tiene para ti en la iglesia, porque te cambian la vida. Por eso los lunes, cuando subo a la montaña, aunque me muero todos los lunes, ¿saben qué me ayuda? Yo no sé si para ustedes es importante o no, hombres, pero para mí es como que Dios me dice, tienes una responsabilidad con ellos. Y si fuera por mí y yo no tuviera esa responsabilidad, puede que me quede en mi cama y no vaya. No, me doy la libertad, esta semana no, ya iré la otra. Pero hay algo que me dice, no, esos hombres necesitan recibir ese mensaje. Entonces yo creo que hay algo que Dios está haciendo en un mensaje, y por eso me comprometo con la responsabilidad que Dios me da. Nadie me obliga. Nadie me obliga. ¿No creen que yo podría ser pastor sin subir a la montaña y sin mandar el mensaje desde la montaña? Pues claro, puedo seguir aquí, predicar solo el domingo y ya está. Pero cuando sentimos responsabilidad, nos ayuda, porque en el momento de fragilidad, y aquí algunos saben de lo que estoy hablando, en el momento de fragilidad puedes decir, gracias Señor por esa bendita responsabilidad, porque si no yo decaería, me desanimaría, retrocedería y dejaría. Pero como tengo unas responsabilidades, esas responsabilidades muchas veces nos sostienen. Y eso lo ligo con la última cosa de este mensaje, que es servir. Porque mientras que un creyente busca ser servido, un discípulo busca servir. Y Romanos 12:10 y 11 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Algunos dirían, oh sí, servir al Señor sí, servir a la iglesia no. Pero por eso quiero que no me separes el versículo 10 del versículo 11. El versículo 10 empieza diciendo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra. Entonces, cuando tú amas y cuando tú estás dispuesto a honrar a todos los demás que están aquí sentados aparte de ti, pues voy a honrarlos, voy a valorarlos, voy a querer amarlos y servirles. Entonces, en ese momento, tú estás listo para servir al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo se sirve al Señor? Y aquí voy a ser muy escueto, pero muy directo. Se sirve al Señor sirviendo a los demás. Es muy simple. Nos encanta todo lo que es místico y etéreo, o sea, servir a Dios, amar a Dios, todo allá. Pero todo, Dios siempre nos lleva a llevar nuestra fe a la tierra, aterrizarla, sirviendo al Señor fervientemente. Eso quiere decir sirviendo a los que amamos con amor fraternal. Vamos a terminar allí, vamos a ponernos de pie, porque qué mejor que este versículo para una iglesia como Amor Fraternal, ¿no les parece? Terminar diciendo que tenemos que servirnos con amor entre hermanos. Amor entre hermanos.
Hay pocas iglesias que en este tiempo todavía tienen lo que tenía la iglesia de Filadelfia en la que yo nací. Ahora todos nos llamamos, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Juan? Dios te bendiga. En mi iglesia nuestros pastores nos enseñaron a llamarnos de hermano los unos a los otros. Así que, ¿cómo estás, hermano Pedro? Bien, hermana Lucía. ¿Cómo amaneciste, hermano Juan? Y yo me acuerdo que, una vez más, mi amigo el pastor Luis decía, ¿cómo los envidio a ustedes, a los de Filadelfia? Porque en nuestra iglesia sería imposible que nosotros hiciéramos eso. Nuestros pastores desarrollaron la cultura de sentir que éramos hermanos en la fe. Y entonces, como hermanos, tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. Por eso siento que como hermano tengo que servirte, hermano. Tienes que servirme, hermano, porque somos la familia de Dios. De pronto ahora es difícil ya crear esa cultura entre nosotros, querido hermano, querida hermana. Pero bíblicamente somos hermanos. Y verás que en la Biblia se llamaban entre ellos hermanos. Y nuestra iglesia se llama amor entre hermanos. Tenemos que crecer como discípulos. Cierra tus ojos y piensa en esto. Tenemos que crecer como discípulos en la palabra, en la oración, en la responsabilidad y en el servicio. Haz una breve oración ahí en tu corazón. Mientras que la música suena, asume estas responsabilidades delante del Señor. Señor, quiero crecer y voy a esforzarme en crecer en la palabra. Dírselo. Señor, quiero crecer, quiero esforzarme en crecer en la palabra. Señor, quiero poder enseñar a otros de lo que tú me has enseñado a mí. Enséñame. Señor, no solo que oren por mí, quiero tener para orar. Quiero espiritualmente tener fuerza para orar por otros. Quiero que tú me corones de recompensa, dejando ver que lo que yo pido por otros se cumple. No hay cosa más deliciosa que orar por otras personas y ver que Dios hizo lo que pedimos. Pide transformaciones, pide provisión, pide sanidad. Hay tanto. No, lo material no lo es todo. Tantas cosas por nuestras autoridades. Pide al Señor, dame un espíritu de responsabilidad en mi iglesia o con tu iglesia, Señor, con mis hermanos. Quiero poderles servir porque me has puesto como parte de ellos. Y si todavía te sientes que eres un asistente a la iglesia, pero no has querido por alguna razón sumergirte en el verdadero lugar que Dios tiene para ti, que es ser parte de. ¿Cómo sabes que eres parte de? Porque vas a querer servir a tus hermanos. Vas a sentir la necesidad de no andar por el lado paralelo, sino dentro de la cultura de la iglesia. La cultura de la iglesia es el amor entre los hermanos. Nos servimos unos a otros. Yo no te hablo solo del trabajo de la iglesia. Es que si tu hermano tiene una necesidad, tú vas y le ayudas. Tiene un problema, tú le tiendes la mano. Nos servimos unos a otros de verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu obra, en el nombre de Jesús. Amén.